Bien, entonces estábamos empezando a ver la contracción del músculo liso. Nos habíamos quedado en la parte histológica de los tipos de proteínas que existían en el sarcómero. Entonces habíamos visto que los miofilamentos delgados estaban formados por filamentos de actina F, que a su vez estaban formados por actina G, mientras que los miofilamentos gruesos estaban formados por filamentos de miosina 2. Vimos la estructura de los miofilamentos gruesos, que estos tenían una cabeza, un brazo o un cuello y una cola. A continuación, vamos a ver las proteínas accesorias del sarcómero, las cuales van a encontrarse en distintas regiones de lo que nosotros conocemos como las bandas que conforman al sarcómero. Primero vamos a ver a las proteínas accesorias asociadas a los filamentos de actina. Dentro de estas tenemos particularmente importantes a la tropomiosina y a la troponina. La tropomiosina es una a tapar los sitios de la actina que se van a unir a miosina. La manera en la que se mantienen pegadas la tropomiosina y la actina es por la acción de una enzima que se llama troponina. Tanto la tropomiosina como la actina, los filamentos de actina, van a estar unidos a la línea Z por una proteína que se llama alfa-actinina. La alfa-actinina permite que tanto la tropomiosina como la troponina no anden dispersas por el se traigan, pues estén ligadas a algo que en este caso es la alfa-actinina. Dentro de las otras proteínas que nosotros tenemos, como proteínas accesorias a los filamentos de actina, tenemos la tropomodulina, que es una proteína que se encuentra en el extremo negativo de la actina y que básicamente va a marcar el inicio de la formación de los filamentos de actina. Y por otro lado tenemos a la nebulina, que es una proteína, una especie de resorte que va a ayudar a que no se estire de manera inadecuada el filamento de actina, ¿vale? Entonces tenemos otras proteínas accesorias. A continuación, primero vamos a ver las proteínas accesorias más importantes de la actina, que como se los había mencionado anteriormente, son la tropomiosina y la troponina. Lo que nosotros observamos en color rojo como una doble hélice son los filamentos de actina, los cuales o el cual va a estar este, taponeado, por así decirlo, por una enzima, una proteína que se llama tropomiosina. La tropomiosina va a ocultar los sitios de unión a la miosina en la actina, impidiendo que se puedan unir cuando no haya un estímulo. La manera en la que se mantienen unida la tropomiosina y la actina, como se los mencionaba anteriormente, es por una proteína que tiene tres dominios, la cual se llama troponina. La tropomiosina se ubica en el surco que hay entre las actinas F para tapar el sitio de unión a miosina, mientras que la troponina tiene tres subunidades que van a ser la troponina T o la subunidad TNT, la cual va a hacer que se una a la tropomiosina. La TNC, que es un dominio bastante importante porque es el que se va a unir al calcio para permitir la contracción y la TNI, la cual une a la actina con la troponina y evita la interacción de la actina con la miosina. En cuanto a las proteínas accesorias asociadas a la miosina, tenemos a la proteína C. La proteína C, la miomesina y la proteína M van a formar parte de la línea M, de la cual van a ser o se van a sostener las colas de los filamentos de miosina. Aparte va a haber otra proteína muy importante que se llama titina, la cual va a impedir justamente que el sarcómero se estire más de lo que originalmente debería de estirarse, ¿verdad? El sarcómero se contrae y se dilata, pero pues, debe de tener un límite tanto en la contracción como en la dilatación. Ese límite está dado por una de las proteínas más grandes que existen en el organismo, la cual se llama titina, que aquí no nos ponen como una proteína pues, relativamente pequeña,
pero pues la proteína es la misma, solamente que da vueltas y por lo tanto es una proteína bastante extensa, además de que tiene hélices alfa que le dan forma de resorte, lo cual permite que se pueda estirar y que se pueda contraer eh, hasta cierto margen, generando que haya más elasticidad. También tenemos proteínas asociadas a la membrana del sarcómero o del sarcolema, las cuales se llaman desmina y distrofina. La desmina va a ser una especie de columna que va a sostener a la alfa-actinina, mientras que la distrofina va a permitir que ciertas estructuras que se encuentran en el sarcolema permanezcan unidas con el disco Z y básicamente va a ser lo que le va a dar estabilidad a todo el sarcómero. El sarcómero no solamente tiene que estar unido a la línea Z, sino que también tiene que estar unido a la membrana. Entonces, la proteína que fija la actina de ambos lados y por lo tanto todo el sarcómero a la membrana se llama distrofina. De hecho, hay una enfermedad que se llama distrofia muscular de Duchenne, donde hay una mutación en la distrofina. Del lado izquierdo nosotros podemos ver una tinción de la distrofina y podemos observar cómo en el músculo esquelético de una persona que no tiene esta enfermedad, pues observan claramente la distrofina alrededor de cada uno de los de las distintas fibras y en los distintos fascículos. Mientras que en las personas con distrofia muscular de Duchenne, poco a poco va desapareciendo la distrofina, generándonos una distrofia y la distrofia pues genera una enfermedad progresiva que poco a poco va inmovilizando al paciente. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad autosómica, dominante, que afecta de distinta manera a los hombres y a las mujeres. También tiene una asociación al cromosoma X. Por lo tanto, las madres generalmente son portadoras porque tienen dos cromosomas X, pero los padres generalmente si tienen un cromosoma X afectado, pues generalmente van a padecer la enfermedad. Entonces es una enfermedad que por mucho es más común en hombres, donde eventualmente la distrofina va impidiendo que el sarcómero funcione adecuadamente. Esto disminuye la contracción del músculo esquelético hasta que éste se atrofia y el paciente queda inmovilizado. Como todas las enfermedades genéticas, pues es una enfermedad incurable, es una enfermedad difícil que disminuye mucho tiempo los años de vida de las personas que lo padecen. Si nosotros vemos un corte transversal del sarcómero, dependiendo del lugar donde hagamos el corte, va a ser las proteínas que nosotros vamos a observar. Por ejemplo, si nosotros partimos a el sarcómero desde la línea M, lo que vamos a observar son principalmente los filamentos de miosina. Si lo partimos en la banda I, vamos a observar principalmente los filamentos de actina. En la banda A, nosotros vamos a observar tanto filamentos de actina como filamentos de miosina. Y en el disco Z, pues nosotros podemos observar todas las proteínas que se encuentran justamente en el disco Z. Muy bien, ahora vamos a hablar a grandes rasgos sobre la contracción muscular. Es importante que antes de saber la fisiología del músculo, particularmente en su función más importante que es la contracción, entendamos un poco sobre lo que es su anatomía y su histología. La disposición de las fibras musculares es muy diferente a la disposición de la mayoría de las células, ya que si nosotros observamos un corte longitudinal transversal de una fibra muscular, si lo vemos por encima de la membrana, vamos a ver que tiene una especie de poros. Estos poros son invaginaciones que van hasta el centro de, la fibra muscular y a estas invaginaciones de membrana le vamos a llamar a esta invaginación en particular túbulo T. Este túbulo T va a estar ligado, va a estar directamente pegado a cisternas del retículo endoplásmico liso de las fibras musculares, el cual se llama retículo sarcoplásmico, y esto pues está directamente ligado a su función, ¿verdad?
Como cada túbulo T se une a dos cisternas del retículo endoplásmico liso o del retículo sarcoplásmico, nos van a formar tres estructuras tubulares a las cuales vamos a llamar triada, ¿vale? Si ustedes lo recuerdan de cuando nosotros vimos la estructura fibrilar de la fibra nerviosa, dentro de la fibra muscular vamos a encontrar a las miofibrillas. Cada fibra muscular, dependiendo del tamaño de su fibra, va a tener entre unas 5 y 15 miofibrillas y cada una de esas miofibrillas va a estar formadas por sarcómeros, donde vamos a encontrar a la miosina y a la actina. En el espacio entre una miofibrilla y otra miofibrilla vamos a encontrar abundantes mitocondrias porque pues, todos estos procesos de contracción muscular van a necesitar bastante energía. Por lo tanto, las mitocondrias, sí, van a generar el ATP suficiente para que ocurran estos procesos, ¿vale? Entonces, muy importante en cuanto a la estructura y el funcionamiento de las fibras musculares, tenemos a las triadas, formadas por una invaginación de membrana que se llama túbulo T y dos cisternas, una de cada lado. Las cisternas son parte del retículo sarcoplásmico que, como ustedes recordarán, tienen múltiples funciones. Sus funciones pueden cambiar de acuerdo al órgano en donde nos encontremos, particularmente en el hígado. Su principal función es la detoxificación y la síntesis de ácidos grasos, pero en el caso de la fibra muscular, la principal función del retículo sarcoplásmico va a ser el almacén de calcio. Esto que nosotros observamos aquí en color morado es el núcleo, que una de las características justamente de las fibras musculares es que son sin sitios, entonces una misma fibra muscular es el resultado de la fusión de varias células, por lo cual pues vamos a encontrar múltiples núcleos que generalmente están a la orilla, dejando el espacio central para las miofibrillas donde se encuentran los sarcómeros. El proceso de contracción lo vamos a retomar más adelante, pero todo el proceso va a iniciar cuando el calcio entra por las membranas hacia el citoplasma de la fibra muscular. Esto va a inducir que se libere también calcio por parte de las cisternas del retículo sarcoplásmico y el calcio se va a unir a la troponina. La troponina va a despegar a la tropomiosina y esto va a dejar los sitios de unión a miosina que se encuentran en la actina expuestos para que inmediatamente después se pegue la actina a las cabezas de miosina, ¿sale? La parte de la cabeza de la miosina se une a la actina. Esto pues simplemente es por atracción complementaria y no va a implicar ningún movimiento extra. Cuando llega una molécula de ATP en la cabeza de miosina que tiene un sitio específico para el ATP, va a generar una separación y esta separación va a generar también una flexión cuando la molécula de ATP se rompe en ADP y fosfato inorgánico. Esta flexión hace que la adhesión de la cabeza de miosina sea en un lugar diferente a donde se había adherido originalmente, ya con una carga de energía potencial acumulada en el cuello por el proceso de flexión. Cuando esa energía potencial se convierte en energía cinética, va a generar una fuerza que va a desplazar a la actina hacia un lugar diferente en el que originalmente estaba y lo que va a iniciar el proceso de contracción. El proceso de generación de fuerza se divide en tres fases: generación de fuerza 1, generación de fuerza 2, generación de fuerza 3, hasta que la miosina llega al lugar donde originalmente se había pegado a la actina, dejando expuesto el sitio de unión ATP. Después el ATP llega nuevamente, se une a su sitio de acción dentro de la cabeza de miosina y va a iniciar nuevamente el ciclo de contracción. Y mientras haya calcio y esté separada la tropomiosina de los sitios de unión a miosina de la actina, pues va a continuar el proceso de contracción. Ya cuando el calcio deja de estar presente en el citoplasma, pues entonces se acaba el proceso de contracción y
se vuelve a unir la tropomiosina a la actina. Esto va a separar a la cabeza de, de miosina que originalmente estaba pegado a la actina y va a iniciar el proceso de relajación. En esta figura se ve la diferencia de un sarcómero relajado a un sarcómero contraído. En el sarcómero relajado vemos que no se transponen las fibras de actina. Si nosotros lo observamos detenidamente, las fibras de miosina pues, nunca cambian de lugar, ¿verdad? Solamente son las que van a aplicar la fuerza. Básicamente van a jalar cada una hacia la parte interna, cada una de las fibras de miosina que se encuentran en ambos lados del sarcómero, hacia la parte interna, a la actina, y esta así, cuando se contrae, es que va a quedar superpuesta una capa de actina sobre otra capa de actina. Entonces, en eso consiste el proceso de contracción muscular. Ahora, la superposición de los filamentos de actina y miosina determina la tensión desarrollada por el músculo en la contracción. No lo vamos a ver tan detenidamente, solamente que generalmente cuando la longitud del sarcómero es mínima o máxima, pues la tensión va a ser menor. Entonces aquí tenemos cuatro escenarios, cada uno simbolizado con una letra A, B, C y D. Si nosotros lo observamos detenidamente, vamos a ver que A es el máximo grado de contracción y D es el máximo grado de relajación. Lo que nosotros podemos observar es que si bien cuando está más contraído está tenso y cuando está más relajado está menos tenso, realmente los mayores grados de tensión los observamos en los segmentos intermedios, cuando no está ni tan contraído ni tan relajado el sarcómero y por lo tanto la fibra muscular. Hay una relación inversa entre la carga que se opone a la contracción y a la velocidad de contracción. Esto pues resulta hasta cierto punto obvio, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros cargamos una pesa, entre más pesada sea la pesa, pues la velocidad en la que nosotros podemos contraer nuestros músculos, pues va a ser menor. En algunos casos, si la carga es mucho más fuerte a la capacidad de nuestros músculos para contraernos, pues ni siquiera va a haber un movimiento o una velocidad de contracción que haga que el sarcómero pues se contraiga, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la fuerza de contracción va a ser diferente en cuanto a el músculo que se esté contrayendo. Lo que tenemos en esta gráfica es diferentes tipos de músculos, el tiempo en el que se contraen y la fuerza de la contracción, ¿vale? Podemos observar que hay músculos que generan una fuerza máxima en un tiempo bastante corto, tal como el músculo ocular. Generalmente este músculo nos sirve para parpadear, entonces va a generar la máxima cantidad o el pico máximo de su fuerza de contracción en un tiempo bastante rápido. Esto le lleva alrededor de 20 milisegundos. Si nosotros lo comparamos con la curva que se encuentra en color azul, que es la duración de la despolarización, pues prácticamente observamos que solamente tarda un poquito más del tiempo que dura la despolarización y que la fuerza de la contracción pues es bastante grande. Otros músculos, como el gastrocnemium, que es justamente el que activa la bomba venosa, tienen una fuerza de contracción elevada en un tiempo intermedio, en alrededor de 70-65 milisegundos. El gastrocnemium va a contraerse por completo y relajarse por completo y va a llegar a su pico máximo de contracción alrededor de los 35 milisegundos. Otro músculo, que justamente es uno de los músculos que representan menos fatiga, son los que van a tardar más en generar fuerza en la contracción. El sóleo llega a su pico máximo de fuerza de contracción alrededor de los 100 segundos y tarda otro tiempo más en relajarse. Como su proceso de contracción y relajación es relativamente lento para poder llegar a su fuerza máxima de contracción,
Entonces, las necesidades de ATP son menores que, por ejemplo, la del gastrocnemio y el músculo ocular. Como tus necesidades de ATP son menores, pues entonces da tiempo suficiente a las células musculares para que puedan llevar a cabo una respiración aerobia y por lo tanto son músculos o este músculo es más resistente a la fatiga, como lo vamos a ver más adelante. Justamente lo que vamos a ver a continuación es la energética de la contracción muscular. El, el músculo esquelético es uno de los órganos, pues en general el tejido muscular es uno de los sistemas de los que más energía consumen y la mayor parte de la energía para la contracción muscular se va a utilizar para la generación de los puentes cruzados, el mecanismo de puentes cruzados que vamos a ver un poquito más adelante, en donde se tiran de los filamentos de actina, pero también se va a necesitar cierto grado de energía para bombear iones calcio desde el sarcoplasma hacia el interior del retículo sarcoplásmico, ya que eh, el bombeo es un tipo de transporte activo primario y para eso se necesita energía en forma de ATP. También para bombear iones sodio-potasio en la bomba sodio-potasio a través de la membrana de la fibra muscular para mantener un entorno iónico adecuado para la propagación de los potenciales de acción en la fibra muscular. Las fuentes de energía del músculo son tres: la fosfocreatina, la glucólisis y la vía oxidativa, que involucra la respiración aerobia, que pueden utilizar como combustible o como sustrato carbohidratos, principalmente glucosa, o bien aminoácidos y lípidos. Generalmente los aminoácidos son el último recurso, por lo tanto decimos que la vía oxidativa involucra la oxidación tanto de carbohidratos como de lípidos. Cada una de estas fuentes de energía pues tiene sus pequeñas diferencias, ¿verdad? La fosfocreatina es la vía o el combustible más rápido para obtener energía. Sin embargo, la cantidad de fosfocreatina que tenemos en el músculo pues suele ser pequeña y por lo tanto es una fuente que se acaba rápidamente. Posteriormente se recurre a la glucólisis. Básicamente aquí nada más dice glucólisis, pero realmente es glucólisis y fermentación láctica, que es una vía rápida para la obtención de energía utilizando como combustible glucosa, solamente que tiene el inconveniente que también la glucosa en la sangre y en el músculo pues está relativamente limitada y además se van acumulando una gran cantidad de ácido láctico, lo cual genera también fatiga muscular. En cambio, la vía oxidativa tiene la desventaja que es bastante lenta porque aparte de hacer glucólisis, se necesita que se haga descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa para poder generar ATP. Tiene la ventaja que es muy eficiente porque por cada molécula de glucosa nos genera alrededor de 32 ATPs y por cada ácido graso genera alrededor de 108 ATPs. Solamente que a veces las necesidades energéticas del músculo esquelético dependen de una fuente de energía mucho más rápida y por eso no todos los músculos o no en todas las condiciones se van a esperar la musculatura para poder obtener energía a partir de la vía oxidativa. En función de sus necesidades energéticas, podemos dividir a las fibras musculares en fibras musculares lentas y fibras musculares rápidas, ¿sale? Aunque si bien los músculos, todos los músculos tienen una mezcla de ambas, generalmente, pues hay músculos que tienen más fibras musculares lentas y hay otros músculos que tienen fibras musculares rápidas. Las fibras lentas también se les conoce como tipo 1 o músculo rojo y tienen las siguientes características. De entrada, son más pequeñas que las fibras rápidas. Las fibras lentas son más pequeñas que las fibras rápidas. Dos, están inervadas por fibras nerviosas más pequeñas. No necesitan estímulos tan grandes o tan fuertes, por lo tanto, los nervios que las inervan pues son generalmente nervios pequeños. Tres,
El sistema de vascularización que tienen alrededor estas fibras musculares es mucho más extenso porque tiene que aportar una gran cantidad de oxígeno. Y en medida que nosotros estimulemos estos músculos, pues cada vez la vascularización alrededor de él va a ser más grande para poder proporcionar cada vez oxígeno de manera más eficiente. Tienen más mitocondrias y de igual manera, entre más ejercitemos o más estimulemos estas fibras, se van a generar cada vez más mitocondrias y eso va a optimizar la síntesis de ATP, además de que tiene muchas consecuencias benéficas, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que las mitocondrias que están desgastadas son la principal fuente de radicales libres y que los radicales libres nos vuelven senescentes, van volviéndonos viejos. Cada vez las células, entre más expuestas estén a radicales libres, dejan de funcionar más adecuadamente y eso es lo que nos lleva a envejecimiento y enfermedades. Si nosotros estimulamos este tipo de fibras, vamos a generar más mitocondrias y al generar más mitocondrias, la liberación de radicales libres va a ser menor y los mecanismos antioxidantes pues van a neutralizar de una mejor manera a estas especies reactivas de oxígeno. Además, las fibras lentas tienen grandes cantidades de mioglobina. Recuerdan ustedes que las fibras musculares pues, son relativamente grandes, entonces el oxígeno tiene que transportarse de un lado a otro dentro de la misma fibra muscular. Para eso las fibras musculares tienen su propio sistema de transporte que va a transportar oxígeno en una proteína que se llama mioglobina. La mioglobina, al igual que la hemoglobina, tiene un grupo hemo unido a hierro y ese grupo hemo unido a hierro pues tiene un color rojizo, ¿verdad? Entonces la mioglobina también es de color rojo y eso es justamente lo que le da el nombre a este músculo o a esta fibra, que es el músculo rojo. A las fibras rápidas también se le conoce como fibras tipo 2 o músculo blanco, que tiene las siguientes características. Generalmente son grandes para obtener una mayor fuerza de contracción. Son fibras que se contraen con mayor fuerza, pero sobre todo con mayor rapidez. Tienen un retículo sarcoplásmico extenso para una liberación rápida de iones calcio con el objeto de iniciar la contracción de manera, pues, válgame la redundancia, pues más veloz, ¿verdad? Más rápido. Tienen grandes cantidades de enzimas glucolíticas para liberación rápida de energía por el proceso glucolítico. Generalmente estas fibras musculares, por la misma necesidad de energía en tan corto tiempo, la manera en la que obtienen este ATP es a través de la glucólisis y la fermentación láctica y a través de la fosfocreatina. Como necesita menos oxígeno, porque estos vías de generación de energía son independientes de oxígeno, su vascularización va a ser menos extensa. Por esta misma razón, recuerden que la respiración aerobia y la síntesis de ATP por la vía oxidativa ocurre en la mitocondria. Si están obteniendo su energía sin necesidad de usar las mitocondrias, pues entonces van a tener menos mitocondrias. Como también van a necesitar menos oxígeno, van a tener menos cantidad de mioglobina y por lo tanto se van a pigmentar en menor proporción del color rojo e incluso pues se ve de color blanco y por eso a este músculo o a estas fibras musculares se les conoce como fibras musculares blancas o como músculo blanco. Ya más específicamente, las fibras tipo 2 se pueden subclasificar en tipo 2A y tipo 2B. Entonces, cada una de ellas tienen diferentes características. Las fibras de tipo 1 se les conoce como fibras rojas, las de tipo 2A se les conoce como fibras blancas y las de tipo 2B, pues igual también se les conoce como fibras blancas. También se les conoce a las de tipo 1 como fibras oxidativas lentas, a las de tipo 2A como fibras oxidativas glucolíticas rápidas y a las de tipo 2B como fibras glucolíticas rápidas. En cuanto a la velocidad de contracción, las de tipo 1 son lentas y las de tipo 2A y de tipo 2B son fibras de contracción rápida. En cuanto a la fuerza de contracción, las de tipo 1 tienen una fuerza de contracción baja y las de tipo 2A y 2B tienen una fuerza de contracción alta. En cuanto a su fatigabilidad,
las de tipo uno son básicamente resistentes a la fatiga, ya que generalmente la fatiga se ve asociada con la acumulación de compuestos tóxicos o de acidez asociado a la falta de oxígeno y de ATP. Generalmente a las fibras de tipo uno muy difícilmente le va a faltar oxígeno, muy difícilmente les va a faltar ATP y no van a tener la necesidad de generar ácido láctico u otros componentes que generen fatiga muscular. En cambio, las de tipo 2A son fatigables y las de tipo 2B más fatigables, ¿verdad? Porque en algún momento dado, la creatina, la fosfocreatina o la glucosa que van a necesitar para la glucólisis va a ir disminuyendo, por lo cual rápidamente se van a quedar sin energía en forma de ATP, además de que van a estar acumulando ácido láctico por el mismo proceso de fermentación láctica y este y otros procesos van a hacer que la fibra se fatigue. ¿Y a qué se refiere la fatiga muscular? A que después de un tiempo pues ya no se puede generar contracción, ¿verdad? Entonces por más que nosotros queremos hacer fuerza, si no se puede generar más contracción porque nuestras fibras están fatigadas, pues no vamos a poder cargar más peso o no vamos a poder hacer las actividades que implican la contracción de este tipo de fibras. La capacidad aeróbica de las fibras de tipo uno es alta, son muy dependientes de oxígeno, porque pues mientras se haga respiración aerobia se va a necesitar oxígeno, mientras que las de tipo 2A su capacidad aeróbica va a ser moderada y las de tipo 2B su capacidad aeróbica va a ser baja. En cuanto a la capacidad anaeróbica, las fibras de tipo uno su capacidad anaeróbica va a ser baja, las de tipo 2A va a ser moderada y las de tipo 2B va a ser alta. Aquí nosotros podemos observar diferentes tipos de músculos y la cantidad de fibras lentas y de fibras rápidas que tienen en cada una de sus células. Y vamos a los casos extremos, el tríceps braquial, que básicamente es un músculo diseñado para cargar, va a tener una gran cantidad de fibras rápidas y una menor proporción de fibras lentas. En cambio, el sóleo, que es un músculo diseñado para resistir, básicamente es el principal músculo que nosotros utilizamos al caminar, va a tener una gran cantidad de fibras lentas y una menor cantidad de fibras rápidas. Conforme nosotros dejamos de caminar y empezamos a correr, entonces vamos a empezar a utilizar otros músculos, ¿verdad? Los cuales sí tienen una mayor cantidad de fibras rápidas y menos cantidad de fibras lentas, y es por eso que si nosotros caminamos, en teoría podríamos caminar casi todo el día sin fatigar nuestros músculos, ¿verdad? Pero si empezamos a correr y utilizamos músculos diferentes, pues entonces sí, ahí vamos a tener más problemas porque nos vamos a fatigar más rápidamente. Hay personas que ejercitan tanto su sóleo, particularmente los maratonistas, que pueden correr con una buena técnica, utilizando el sóleo y otros músculos accesorios, y pueden aguantar alrededor de 42, 43 kilómetros, incluso algunos hasta 100 kilómetros, con un ritmo de carrera de alrededor de 3 a 4 minutos por cada kilómetro, ¿vale? Entonces, mientras nosotros ejercitemos un músculo, este se va a desarrollar y se va a hacer más eficiente. Solamente que, pues una premisa básica en el entrenamiento muscular es que no es lo mismo los entrenamientos de fuerza que los entrenamientos de resistencia, ¿verdad? Porque los entrenamientos de fuerza involucran desarrollar fibras rápidas y los entrenamientos de resistencia implica estimular a las fibras lentas. Ya en cuestión de deportes, eh, las fibras lentas van a ser más utilizados en aquellos deportes como el correr maratones y las fibras rápidas van a ser más utilizadas en aquellos deportes que implican correr a toda velocidad o saltar. Incluso también los ejercicios de fuerza van a implicar el desarrollo o el estímulo de más fibras rápidas y otros deportes que involucran menos desgaste, como por ejemplo la natación, va a implicar el mayor desarrollo de fibras musculares lentas. Muy bien, pasamos con el siguiente tema, que es la excitación del músculo esquelético. Básicamente ya lo vamos a ver desde la parte funcional, cómo se da el proceso de transmisión neuromuscular y también algo que se llama el acoplamiento de estas vías, ¿vale?
Entonces vamos a parar porque ya solamente faltan 3 minutos en esta sesión y en 10 minutos continuamos con la siguiente sesión.